Muchas gracias, no te preocupes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar hoy aquí, por compartir con todos los presentes, los que nos siguen también a través de las redes, como se ha dicho, pues esta interesantísima sesión. Creo que es de agradecer a la EMET no solo la oportunidad de compartir con vosotros hoy aquí este panel, sino sobre todo y de forma muy especial el trabajo que se realiza y la oportunidad de que podamos acceder a toda esa fuente ingente de datos que ponéis a disposición. Me gustaría, cuando estuvimos intercambiando información sobre qué visión aportar desde aquí, yo voy a tratar sobre todo de reflejar dos ideas, ¿no? Una que tiene que ver con el ámbito de la investigación, de la oportunidad que representa para la investigación. Hay compañeros aquí que trabajan en la mesa también en este ámbito, por lo tanto, seguramente coincidiremos en muchas de esas reflexiones. Pero luego, seguramente haré un poco más de incidencia la parte que tiene que ver con el ámbito docente y académico, ¿no? Es decir, es un aspecto, se han dicho cosas que recogería aquí. Una son que los tiempos cambian en todos los sentidos y también cambian en el ámbito académico y docente, y los datos en abierto también representan una oportunidad y una necesidad de que desde esa perspectiva también se aborde lo que suponen, ¿no? Yo creo que, sinceramente, desde el punto de vista de la investigación, señalaba ahora Antonio que el hecho de abrir, y el ejemplo del Instituto Geográfico Nacional, yo hace muchos años, estando en el Ministerio de Educación, tuve la oportunidad de colaborar y efectivamente resultaba muy complicado obtener algún tipo de información, ¿no? Porque había precisamente una limitación de tipo, pues eso, en el tipo de las licencias, en la política de precios que tenía, incluso entre los propios ministerios o entre las propias organizaciones, ¿no? Lo cual, en aquel momento que estábamos trabajando para desarrollar aplicaciones educativas, pues resultaba singular que no se pudiese utilizar algún tipo de información que era útil, en el fondo, para los ciudadanos. Creo que, visto esto en un escenario, en el recorrido de una década, no puede sino congratularse de ver la coincidencia que hay en cómo, cuanto más abiertos somos, mayores beneficios generamos, y cuanto mayor oportunidad tenemos de acceder a la información, no solo estamos contribuyendo a esa desiderata general, que es contribuir a una sociedad más abierta, más plural, sino que realmente estamos ofreciendo a los agentes que pueden reutilizar la información la oportunidad de entregar mucho más a la sociedad de lo que, evidentemente, si cobrásemos por los datos, podríamos utilizar. De alguna forma, los datos, la apertura de datos supone un poco esa idea, o a mí me trae un poco la idea de lo de los 6 personajes en busca de autor de Pirandello, ¿no? Es decir, hay muchos datos y lo que estamos en el fondo es construyendo qué hacemos con ellos, ¿no? Nos preguntamos, de hecho, hay muchas utilizaciones que estamos realizando, pero cada vez se incorporan más sectores que encuentran que en esa reutilización, a medida que se van incorporando a ello y en ese reconocimiento de su uso, reconocen o descubren que hay una enorme oportunidad para sacar un potencial extraordinario al uso de datos. Hemos visto que hay múltiples dimensiones de utilización, económica, se decía, técnica, social. En los informes que hemos visto anteriormente, a mí me llamaba la atención una cuestión. Aparecía el cultural de forma muy pequeñita, pero el educativo, por ejemplo, aparecía al final, creo que en una pequeña mención, ¿no? Y bueno, no deja de ser extraordinario que en una de las cuestiones que es esencial, ¿no? Que es que al final estamos entrando, y se ha dicho antes, en un nuevo ecosistema informativo, se ha dicho de forma repetida, pero a veces parece que estamos en una cúpula hablando de una cosa en la que al final, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que están accediendo ahora a un nuevo contexto informativo, ¿no? Pues en ese mundo de la alfabetización digital hay una parte que es esencial, que es la alfabetización en datos. Es decir, cómo llegamos, cómo trasladamos al ámbito educativo el conocimiento no solamente de las habilidades, de las competencias, de lo que son las habilidades para el tratamiento, manejo de datos, es decir, cómo formamos los nuevos cuerpos y los nuevos grupos que trabajarán en el desarrollo del sector infomediario en los próximos años, sino también desde una perspectiva, si se quiere, que antes se ha mencionado también, que es la parte que empodera al ciudadano, ¿no? Es decir, no vaya a ser que nos pase aquello de que empoderamos al ciudadano sin contar con el ciudadano, ¿no? O sin que el ciudadano sea consciente de que está en un nuevo ecosistema informativo. Y, por ejemplo, ahí creo que hay algunos aspectos muy interesantes que desde la universidad, desde el ámbito académico, es esencial, ¿no? En algunos estudios, como antes se señalaba, en el que hemos participado, es verdad que cuando uno desciende no ya a lo que son los reutilizadores de información, sino al conocimiento que la ciudadanía tiene en general sobre estos ámbitos, es muy escaso.
De hecho, hay una visión crítica también, vamos a decirlo, porque antes se podía decir alguna cosa incómoda, nos decía, ¿verdad? Bueno, pues a veces también hay algún estudio crítico, ¿no?, que dice que, bueno, ha habido un movimiento más de mercantilización de la información que realmente de que eso esté empoderando al ciudadano de forma directa, ¿no? Por otro lado, no podemos negar que ha habido una cierta visión también de que el acceso al dato directo realmente supone una desintermediación de la información, ¿no?, frente al modelo convencional de acceso a la información, fundamentalmente a través de lo que hemos considerado el cuarto poder de los medios, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? Es decir, hay nuevos modelos de intermediación. Creo que además han aparecido nuevos agentes. El sector infomediario es un ejemplo de ello. En el campo informativo, pues todo lo que es el tercer sector, el uso que está haciendo de productos muy novedosos, y creo que en el segundo panel tenemos algún ejemplo en este sentido muy interesante, muestran que lo que se están produciendo es pues eso, los tiempos cambian y cambian las formas de entender y de gestionar la información. Bueno, también para eso hay que formar a la ciudadanía. Es decir, ¿cómo hacemos? Y creo que estas jornadas, antes José María lo ponía de manifiesto, cumplen ese requisito. Es decir, ¿cómo hacemos que realmente haya un debate público que tenga que ver también con reflexionar sobre cómo estamos trabajando con los datos que hacemos? Porque luego, evidentemente, nada es neutro. Es decir, cuando alguien utiliza un algoritmo para hacer una aplicación y desarrolla un determinado tratamiento de datos, bueno, pues el ciudadano antes leía un periódico y sabía lo que ponía, o entraba a la página, en la parte de Arcimis, ¿no? Encuentras un informe y entiendes que hay una línea editorial, entenderme entre comillas, sobre ese tratamiento de la información. Pero cuando lo hace una app, por ejemplo, que está cogiendo datos de forma automatizada, hay una reflexión real, y sin poner en tela de juicio que se haga con la mejor voluntad, pero hay un procesamiento de información que realmente no hemos enseñado todavía, no ha llegado a la formación en las escuelas, ¿no?, o a la formación en el ámbito universitario. En ese sentido, que tiene que ver de alguna forma con esa reflexión teórica de lo que ha sido tradicionalmente la educación popular y la teoría crítica de la pedagogía, creo que es esencial que no perdamos de vista que dentro de ese ámbito global de lo que son las alfabetizaciones múltiples, esta alfabetización en datos y de lo que supone de todo lo que hay, la maquinaria que hay detrás de todo esto que estamos construyendo y que estamos viendo hoy aquí y que vemos en todos estos foros, es esencial también llevarla a la educación. Es decir, es esencial que haya una reflexión sobre cuáles son los nuevos mecanismos de gestión de información y que evidentemente nos dan un valor muy importante, pero que también tienen condiciones de gestión, de tratamiento, de producción de información diferentes. En este sentido, quería comentaros algunas cosas que hemos ido desarrollando en ejemplos concretos en nuestra universidad, la Universidad Rey Juan Carlos. Hace poco hemos puesto en marcha, desde el Centro de Innovación en Educación Digital, una primera iniciativa dirigida precisamente a este campo, ¿no?, en dos líneas, ¿no? Una, ayudar para que haya líneas de trabajo que fomenten el uso del tratamiento de datos, es decir, de trabajar en el ámbito de las competencias que formen nuevos profesionales en este sector. Y por otro lado, se ha lanzado un hackathon educativo cuyo objetivo es el desarrollo de aplicaciones utilizando datos, pero para un uso educativo. Es decir, convertir el dato en un instrumento de educación, ¿no? Es decir, creo que ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? No sé, ha sido una experiencia que hemos empezado a lanzar en el mes de noviembre. Y vamos a estar trabajando a partir de los proyectos que han sido seleccionados a lo largo del próximo año y estaremos encantados de poder compartirlos con todos vosotros, pero evidentemente en el ámbito de los datos que ofrece, por ejemplo, bien sea el Instituto Geográfico Nacional o bien sea la EMET, bueno, pues nosotros tenemos un campo de excelencia internacional en energía inteligente, ¿no? Imaginaros el valor que tiene toda la información que proveéis, ¿no?, para poder desarrollar no solo investigaciones desde el punto de vista, como se señalaba, sino utilizar esos datos para generar aplicaciones que tienen un uso académico y docente, es decir, para aprender mejor sobre lo que enseñamos en las aulas universitarias en este caso, ¿no? Bueno, evidentemente eso plantea una oportunidad extraordinaria. Creo que hay ejemplos ya muy interesantes, aunque es un ámbito mucho menos abordado, el ámbito del uso del dato como objeto educativo. Ahí otra vez de nuevo la Open Knowledge Foundation, bueno, tiene alguna iniciativa muy interesante en ese sentido que hay que reconocerle. Bueno, los franceses también han desarrollado los datatones que han permitido también hacer aplicaciones educativas, pero me gustaría introducir ese elemento que creo que es esencial, es decir, la tarea que todos los que estáis involucrados en este proceso de apertura de datos y de desarrollo de información y de reutilización de información consideréis también
la importancia que tiene aplicarlo en el ámbito educativo. Y por cerrar, muy brevemente, para no extenderme, en el ámbito de investigación, bueno, pues decir que también se ha avanzado mucho, ¿no? Creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el piloto que la Unión Europea, a través del programa H2020, ha establecido para la reutilización de datos, las iniciativas como Pagoda, del Consorcio Público Madroño para la generación de proyectos de gestión integrales de datos en investigación, creo que es otro escenario que muestra el interés que, más allá de la reutilización de datos de terceros, la propia investigación que desarrollan los equipos en las universidades, cómo se alinean también en este sentido con lo que es la investigación y el desarrollo de proyectos en materia de datos abiertos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por la posibilidad de intervenir, de poneros estos dos elementos en debate y augurarle pues un éxito enorme a la iniciativa. Muchísimas gracias.